momento que lleguemos a la sesión de preguntas y respuestas, como lo hemos venido manejando en sesiones anteriores, abrimos micrófono para los que quieran participar o ustedes pueden habilitar su cámara para comunicarse con el lenguaje de señas. Bien, agradezco a todos su participación en esta ya la 9ª sesión. Esta ocasión vamos a ver el tema sorderas hereditarias y nos acompaña la bióloga Fabiola Huesca Hernández. Ella es bióloga adscrita al Servicio de Neurociencias de la Dirección de Investigación del Instituto Nacional de Rehabilitación. También en esta ocasión nos acompaña y aparte aprovechamos la oportunidad para agradecer el apoyo del intérprete y traductor de voz, la licenciada María del Rocío Ramírez Barba. Y bueno, me gustaría ceder la palabra, como siempre, al coordinador de esta actividad y gracias a quien podemos reunirnos en esta ya por 9ª ocasión. Jorge Santiago, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Santiago. Y agradezco el apoyo de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet. Nos ha brindado para la realización de estos seminarios virtuales en discapacidad auditiva que tienen el objetivo de vincular a los especialistas en el lenguaje de señas mexicana. El día de hoy, 28 de septiembre de 2016, tenemos el 9º seminario, el tema sorderas hereditarias. La bióloga Fabiola Huesca Hernández, bióloga adscrita al Servicio de Neurociencias de la Dirección de Investigación del Instituto Nacional de Rehabilitación, comparte sus conocimientos y experiencias de vida profesional con doctores, maestros, padres de familia, pacientes sordos y oyentes con el fin de contribuir en su crecimiento personal, humano y profesional. Podemos seguir hablando de la experiencia de la bióloga Fabiola en el tema, pero dejamos que ella tome la palabra y le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación a los seminarios civiles. Doy la palabra a la bióloga Fabiola. También agradecemos el apoyo del intérprete y traductor de voz, licenciada María del Rocío Ramírez Barba. Muchas gracias. Gracias. Antes que nada, gracias por la invitación, por estar aquí, a todo el comité, a todo el grupo que se me hace una labor preciosa. Gracias a Rocío por interpretarme. Bueno, vamos a hablar sobre sorderas de etiología hereditaria y obviamente estas sorderas causan discapacidad auditiva, entonces la causa es la misma, la causa es hereditaria o genética. Para esto, a manera de introducción, un poquito recordar lo que es el proceso de audición, que depende del oído. Entonces, el oído anatómicamente está dividido en 3 partes, como ven aquí este esquemita. La primera parte, que le llaman oído externo, y el oído medio tiene la función de transmitir el sonido, es una función mecánica. El sonido entra por el oído, por la oreja, llega al oído medio, ahí hace una función mecánica de choque y estimula el líquido del oído interno. El oído interno tiene células especializadas que van a registrar la audición para mandarla directo a cerebro. De tal manera que las sorderas de transmisión o conductiva se dan por daño a nivel oído externo o medio. Las sorderas neurosensoriales, sensoriales o de percepción se dan por daño en el oído interno, y hay sorderas meramente neurales
que están dadas por daño a nivel cerebral o por daño en el nervio auditivo. Esto es unos esquemas de las audiometrías que los médicos, audiólogos, otorrinos hacen para ver el grado de pérdida. Claro que hay otras pruebas, tenemos los potenciales auditivos, o sea, hay otras pruebas para evaluar según la edad del paciente. Pero bueno, la audiometría en un paciente que ya nos puede responder, tenemos aquí las frecuencias y la gravedad de los sonidos. Entonces, en estas frecuencias de 0 a 10 a 20 tenemos una audición normal. Cuando nos encontramos registros aquí en estas frecuencias, ya nos clasifican la pérdida auditiva en leve, moderada, severa, profunda o restos auditivos. Esta audiometría es muy bonita porque nos pone los sonidos que escucharíamos a determinadas frecuencias, es decir, a frecuencias muy bajas, el viento, el trinar de un pájaro. En esta zona un poquito más oscura es donde se encuentra el lenguaje. Es exactamente donde están las frecuencias donde escuchamos, y así como escuchamos caer agua, el trinar de un pájaro, escuchamos la voz humana. Entonces, cuando está alterada esta área, es cuando hablamos de una sordera. A partir de aquí, algunos papás nos dicen, es que mi hijo sí oye, porque pasa el tren y lo escucha y voltea, o suena el teléfono y entonces todo depende de qué frecuencias tenga afectadas. El niño podrá escuchar algunas cosas y otras no. Entonces esto nada más a nivel de recordatorio, cómo es la clasificación de las pérdidas auditivas. Cuando hablamos de pérdidas auditivas hay una terminología que se maneja. Yo generalmente uso sordera, aunque en genética hay pérdidas auditivas leves, moderadas, que son hereditarias y no necesariamente causan discapacidad auditiva. La pérdida es menor. Entonces tenemos sordera, pérdida auditiva, deficiencia auditiva, hipoacusia, y incluso algunos médicos siguen usando el término cortipatía. El término cortipatía se refiere a que hay una patología en el órgano de Corti. Me voy a regresar tantito, que es el órgano de Corti aquí, donde en el oído interno, donde están las células especializadas que perciben el sonido. Y por eso, por mucho tiempo usaron el término cortipatía, está en desuso, pero todavía en algunos países lo usan. También se llega a usar el término presbiacusia, pero esto es una pérdida que se adquirió con la edad, y anacusia cuando no se oye absolutamente nada. En inglés se usan los términos deafness, hearing loss y hearing impairment. De a raíz de esto se usa hipoacusia, pero en realidad hipoacusia no hay un equivalente en el inglés. La deficiencia o pérdida auditiva sí caería en hearing loss. Entonces, ¿qué nos interesan a fin de cuentas para términos de discapacidad? Las hipoacusias severas a profundas, porque son las que finalmente van a estar afectando totalmente la integración del niño. Entonces, las hipoacusias neurosensoriales severas a profundas, bilaterales y congénitas son las que mayor carga genética tienen. Las que son hereditarias, aunque hay sorderas neurosensoriales que fueron adquiridas, ¿no? Ahora, el término congénito o prelingüístico, en términos podrían ser el equivalente, ¿no? De hecho, hay una tabla que dice, si la sordera se presentó antes del año y medio, vamos a catalogarla como congénita. No sabemos si nació
con la sordera o la adquirió al nacimiento por algún factor adverso. Pérdidas auditivas de todos los tipos y grados pueden ser hereditarias, pueden ser de causa genética. Esto es a manera de introducción. Ahora, los numeritos, a veces los numeritos nos interesan. ¿Qué frecuencias estamos hablando? Generalmente se habla que de 1 a 2 niños por 1000 recién nacidos nacen con sordera. 5% de la gente mayor de 45 años empieza a perder el oído, empieza a presentar sordera, que sería una sordera poslingüística, y el 30% de las personas mayores de 70 años. En México, según el INEGI en el 2010, nacen de 2,000 a 6,000 niños con sordera al año. Los números y las frecuencias dependen según la población estudiada, según el país. Hay países que en determinado momento le dedican más tiempo al estudio de la sordera y después se les pasa la moda o se pasan a ceguera, y entonces sacan sus números de incidencias y prevalencia. Colombia sacó su incidencia de 0.54 por cada 1000. Nosotros en México tenemos un caso particular, que en el estado de Yucatán hay una población que en su gran mayoría, 1/3 de la población son sordos. La población de hecho es trilingüe, es una población maya, tienen una lengua de señas propia, tienen el español y tienen el maya. Y el maya y el español en lengua de señas lo tienen, toda la población se integró y toda la población habla lengua de señas. En esta población con esta alta incidencia de sordera, dio una incidencia a todo el estado de 4.4 niños por cada 1000 nacen. Entonces, claro que cuando estas cifras se suman a las de todo el país, nos aumentan la media de todo el país. Bueno, de todos estos números de incidencias, del 50 al 60% se estima que son de causa hereditaria, de causa genética. El otro 40% no sabemos, puede haber predisposición hereditaria o factores medioambientales que la causaron. Se ha observado que un poquito más frecuente en varones, en las poblaciones estudiadas. Y en la raza negra también una menor incidencia que en la raza blanca, que en los caucásicos. Bueno, otra vez numeritos del censo de población del 2010, que es con lo que contamos actualmente, son las cifras por lo menos oficiales o más cercanas. Se habla de que tenemos casi 650,000 personas sordas en México, pero de estas, ¿cuántas se estima que sean hereditarias? Del 50 al 60% por teoría. Pero en México no contamos con estudios ni con cifras reales. En realidad no sabemos cuántas personas sordas hay en México, cuántas nacen por año. Nos falta mucha investigación y muchos estudios para esto. En otros países los estudios moleculares están rebasándonos por mucho. Entonces en México estamos apenas en ese caminito, pero ya lo empezamos. Esta es una tabla que nos habla de la clasificación de las sorderas. Las sorderas podemos clasificarlas de muchas formas, por su forma de presentación antes de adquirir la lengua, o antes de hablar o después de hablar, ¿sí? Por cómo se conduce: sordera conductiva, si tenemos alterado el oído medio y externo; sordera neurosensorial, si tenemos afectado el órgano de Corti, el oído interno; una sordera central, si tenemos afectado las conexiones a nivel cerebral; y una sordera mixta, que a veces tienen de las dos, o tienen tanto la parte conductiva afectada como la parte neurosensorial.
Dentro de las sorderas neurosensoriales, que son a las que más se enfoca uno en la investigación por sus implicaciones en el desarrollo del niño, las sorderas de causa genética las clasifican como sindrómicas y como no sindrómicas. Dentro de las sindrómicas es la sordera más otras características. Las no sindrómicas, el único rasgo es la sordera. Tanto las sindrómicas como las no sindrómicas tienen formas de transmisión de padres a hijos. Esta forma de transmisión se llama herencia mendeliana y se clasifica según cómo se transmite en autosómicas recesivas, autosómicas dominantes, ligadas al cromosoma X o a la mamá, y ligadas al cromosoma Y, que vienen por parte paterna, este tipo de herencia, y la sordera mitocondrial, que también viene por rama materna. Cuando decimos autosómico, nos referimos que se presenta en hombres y en mujeres por igual. En estas diapositivas que siguen vamos a seguir ahondando un poquito en esta clasificación porque es en la que se basa toda la información que hay. Bueno, entonces la sordera hereditaria es puede ser sindrómica, que está asociada con alguna otra característica clínica o muchas características clínicas. El doctor Víctor Maciusi en el 2010 tenía como 700, pero deben de estar cerca de 1000 síndromes que cursan con sordera. O sea, sordera aparte de otras cosas. Y dentro de las sorderas no sindrómicas, que la sordera no está asociada a nada, hasta la fecha se han descrito 190, hasta este mes, digamos. Hay una página que es muy profesional y día a día se está actualizando. Si se describe una nueva sordera, si aparece un nuevo gen, inmediatamente la suben. Al final se las dejo, esta página es buenísima. Las sorderas sindrómicas y no sindrómicas, como yo les decía, tienen patrones de herencia dominantes, herencia autosómica dominante, herencia autosómica recesiva, herencia ligada al X, herencia ligada al Y la herencia mitocondrial. En las sorderas no sindrómicas se les ha dado esta nomenclatura, DFNA, para las sorderas dominantes. Hasta la fecha se han descrito 67 tipos diferentes de sorderas sindrómicas. Para sorderas recesivas, hasta la fecha se han descrito 105 tipos. Las sorderas ligadas al X se han descrito 6 tipos y tiene como 15 años que se describieron y no han avanzado. Las sorderas ligadas al cromosoma Y solo se conoce una, es un caso en población china. Y sordera mitocondrial hay 2. Tenemos también dentro de la clasificación de la etiología de la sordera no hereditaria, que es por factores adquiridos, infecciones, el medio ambiente, trauma acústico, etc. Y tenemos la sordera aislada. Esta sordera aislada, no hay ninguna cosa que nos diga que la causó. O sea, no hay factores adversos, pero tampoco tenemos antecedentes heredofamiliares. Entonces, creemos que pueden ser, el 50 de estas pueden ser sorderas hereditarias, pero en realidad el estudio molecular es el único que nos los puede comprobar, mientras su clasificación es sordera aislada, pero de todos modos se van por protocolo a estudio molecular. Esta es otra tablita, es una tablita que no está actualizada, entonces aquí abajo les hablaba yo que de las dominantes hay 67, es una tablita que revisé en el 2010, había 41, de las sorderas recesivas ahora hay 105 y ahí había 30, las ligadas al X quitaron 2 y las mitocondriales siguen siendo 2 y aquí no se describían todavía las ligadas al Y, que es una. Hasta la fecha solo es una.
La mitad de todas las sorderas, del 50 al 60%, se consideran de origen genético. Dentro de estas, de este 50%, el 30% corresponden a sorderas sindrómicas. El 70% corresponde a sorderas no sindrómicas. Dentro de este 70% de sorderas no sindrómicas, o sea, son las más frecuentes, las sorderas autosómicas recesivas son las más frecuentes. Si se dan cuenta, hay descritas 105, casi el doble de las dominantes, pero falta mucho por investigar todavía. Las sorderas hereditarias son un conjunto heterogéneo de trastornos, o sea, estamos hablando mínimo de 190 tipos en las no sindrómicas, donde el fenotipo nos infiere el genotipo. El fenotipo es todo lo que vemos y todo lo que medimos. Un fenotipo en sordera es su tabla audiológica: leve, moderada, severa, bilateral, unilateral. Todo lo que podemos observar y medir de la audiometría es el fenotipo de la persona, su fenotipo audiológico. Su genotipo audiológico es lo que está determinando nuestros genes, nuestros cromosomas, nuestra herencia está determinando para que se vea ese fenotipo. ¿Sí? Entonces siempre vemos un fenotipo y podemos inferir el genotipo. Y entonces ya lo investigamos para comprobar si es o no es lo que sospechamos. Esta heterogeneidad de las sorderas son tan complejas, hace difícil diferenciar una de otra. Por ello es indispensable que el diagnóstico sea muy certero y muy claro. Primeramente, es delimitar si la sordera es sindrómica o no sindrómica. A veces se nos puede pasar signos que nos den el diagnóstico probable de sordera sindrómica, por decir, un niño sordo con un problema cardíaco, y no tomamos que el problema cardíaco y la sordera es una sola entidad y lo podemos manejar como una sordera no sindrómica y sin en cambio es una sordera sindrómica. Entonces, ¿qué pasa con las sorderas sindrómicas? Que no solo está afectado el oído, tenemos problemas cardíacos, tenemos problemas renales, problemas musculoesqueléticos. Entonces, el manejo y la pronta atención del niño va a depender de un diagnóstico muy claro, muy certero, muy temprano. La inclusión de las personas, de los niños con problema auditivo, será mejor mientras muy pronto tengamos un diagnóstico claro, certero, y incidir en todas las otras áreas que van a incidir en la inclusión. Entonces, aquí este cuadrito nos habla de todos los tipos de sorderas hereditarias, que no es lo mismo una sordera aislada, no sindrómica, donde el único factor es la audición, a una sordera donde hay malformaciones que están afectando otras áreas, incluso lo estético. Una sordera que, si bien no se ve, estos niños hermanitos tienen el síndrome de Barden. Entonces, los vemos, no sabemos que son sordos, la sordera no se ve. Tienen los ojos azules, pero es una sordera dominante. Es una sordera que sí es importante clasificarla desde siempre. Y un niño que nace con malformaciones múltiples y que va a competir con la vida, o sea, son niños síndromes que a veces viven horas, días, o sea, no podemos comparar la gravedad donde va la vida de por medio con únicamente un problema auditivo. ¿Sí? Entonces, por ello es muy, muy importante que determinemos qué tipo de sordera estamos hablando y toda esta heterogeneidad o esta variabilidad que hay en las sorderas.
En el tipo de la etiología, dominante, recesiva, ligadas a los cromosomas sexuales, genética, genotípica, fenotípica y audiológica. Entonces las sorderas son muy, muy heterogéneas. Las sorderas no sindrómicas fueron nombradas DFN, esta es una nomenclatura mundial que se da por la terminología en inglés de Daphnes, y a raíz que fueron apareciendo, se fueron numerando. Cuando se describe una sordera se le da un número, aunque no sepamos el gen que la está ocasionando. Entonces, como les comentaba yo, hasta la fecha hay 190, hay DFNB1 hasta DFNB 67, 105, y DFNA1 hasta DFNA 67. Entonces, así se enumeran, y cuando un investigador descubre esta sordera no está descrita, está solamente a tales frecuencias, se presenta a determinada edad, le da un número y entra al catálogo de sorderas. Las mitocondriales, las ligadas al X, son en menor frecuencia, menos del 5% de todas las sorderas, todas juntas. Sí, son las menos frecuentes que nos vamos a topar. Entonces, el daño auditivo muestra una considerable heterogeneidad genética, difícil y en ocasiones imposible de diferenciar uno del otro. O sea, imagínense diferenciar clínicamente 190 tipos de sordera. Entonces necesitamos los estudios más específicos, como son los estudios moleculares. Para clasificar una sordera dentro de estos 190 tipos, tenemos el tipo de sordera. Si es conductiva, neurosensorial, sensorial, central. El grado de la pérdida, leve, moderada, severa, profunda. La configuración audiométrica, también las curvas audiométricas, a veces algunas frecuencias están afectadas, otras, y los audiólogos dicen, esta curva tiene forma de S, tiene forma de columpio, porque algunas frecuencias están afectadas y luego otras se recuperan. Progresión si se presentó congénita antes de nacer, al nacimiento, después a los 5 años, a los 10, si se mantuvo estática, si se fue perdiendo progresivamente, lento, la edad de presentación, el tipo de herencia, dominante, recesiva, ligada. Y luego ya está la clasificación más específica a nivel molecular, el gen que está afectado y la mutación específica de ese gen. Entonces imagínense combinar todo esto, todas estas variantes, claro que nos da una infinidad de tipos de sordera, que una persona sorda puede tener el tipo 1, otra el tipo 3, otra el tipo 20, otra el tipo 100, ¿sí? Entonces, no todas las sorderas son iguales. La sordera más frecuente en la mitad de todas las sorderas no sindrómicas, las recesivas, es la que está alterada el gen GJB2. Esta mutación es la más frecuente también. Dentro de las recesivas, la mitad de todas las sorderas no sindrómicas llegan a caer en esto. Bueno, eso dice la teoría y eso dice la mayoría de los estudios en otros países. En México apenas iniciamos estudios en sordera en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en el Hospital Infantil de México, en Monterrey, y hay alguien más que reportó, que ahora no recuerdo, creo que pediatría, el General de México, y hasta ahorita las frecuencias no se están comportando como las de todas las poblaciones. La incidencia de estas mutaciones es un poco menor hasta ahorita, hay que ver, las muestras han sido pequeñas, se están aumentando para conocer realmente cómo es la sordera, el gen que está afectando más frecuentemente en México. Aquí tenemos
cómo se da la segregación en las sorderas. Por ejemplo, en una sordera de FNB, que es la autosómica recesiva, generalmente la mayoría de los padres son oyentes. Padres oyentes que tienen hijos sordos. ¿Qué pasa? Para que en una sordera recesiva se presente, se tienen que juntar dos dosis. Una dosis afectada por el papá y una dosis afectada por la mamá. Cuando se juntan ambas dosis, entonces se va a presentar la sordera. Si un papá, en las sorderas recesivas decimos que los padres son portadores. Cada uno tiene una dosis, un gen para sordera, pero cuando solo hay un gen, la sordera no se va a presentar. Entonces, si mamá tiene el gen afectado y papá tiene el gen afectado, la segregación de nuestros cromosomas y los genes que están en estos cromosomas se da de esta manera. El 25% de probabilidad el hijo será sordo. El 75% de probabilidad el hijo será oyente. Dentro de este 75% de los hijos oyentes, el 50% van a ser portadores como los papás. Van a portar el gen, pero no lo van a presentar. Y uno de los hijos, un 25% de los hijos, no va a tener el gen y no lo va a transmitir. ¿Qué pasa? Estos hijos van a comportarse como se comportaron los papás. Un gen que viene por ahí de años, por generaciones, tatarabuelitos, no sabemos, a veces lo venimos cargando por muchos ancestros, hasta que se junta la pareja con otra persona que tiene el mismo gen, entonces se da la dosis doble y se presenta la sordera. La probabilidad de que se junten dos genes iguales, si estamos hablando que mínimo hay 190, es muy difícil. Por ello, a veces papá sordo y mamá sorda tienen hijos oyentes. ¿Por qué? Porque sus genes para cada sordera eran diferentes. Entonces, los hijos oyentes. ¿Sí? En el caso de la dominante, en la sordera dominante se describe que para que se presente solo tiene que haber una dosis del gen, una sola dosis. Esta dosis, igual que la de la recesiva, podemos venirla cargando desde generaciones atrás, pero solamente uno de los papás la tiene que tener. Entonces, con que uno de los padres la tenga, la va a transmitir a los hijos. En este caso, la mitad de los hijos, la mitad de probabilidad por embarazo, porque siempre esta probabilidad es por cada embarazo. O sea, si los papás ya tuvieron un hijo sano, no quiere decir que el otro va a ser sordo. O si ya tuvieron un hijo sordo, que el otro va a ser sano. Es una probabilidad empírica para cada embarazo. Es como si aventáramos volados, ¿no? En el caso de la sordera dominante, la mitad de probabilidad de que nazcan sordos y la mitad de probabilidad de que nazcan oyentes. El gen puede venir de parte materna o de parte paterna. Aquí puede ser indistinto. Les llamamos autosómicas a estas sorderas porque se pueden presentar en hombres o en mujeres indistintamente. Los tipos de sordera menos frecuentes, tenemos la sordera ligada al cromosoma X. Si ustedes recuerdan un poquito, los varones tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Las mujeres tenemos dos cromosomas X. De tal manera que esta sordera puede estar en uno de los X. Si está en el X del papá, no le va a transmitir ese X a los hijos, porque él a sus hijos varones solo les transmite el Y. Entonces no van a tener hijos varones afectados. Si el
gen en el cromosoma X de la madre está, entonces seguro que uno de esos cromosomas afectados se lo va a pasar a la mitad de sus hijos varones o a la probabilidad de sus hijos varones. Y entonces en sordera ligada al X decimos que la madre es portadora y tiene hijos varones afectados. Pero los hijos varones no van a transmitir esta sordera. Va a tener mujeres portadoras que no van a estar tan afectadas y pueden tener algo de afección y que ellas sí se lo van a transmitir a sus hijos, varones o mujeres. Entonces no es tan frecuente este tipo de sordera. Tenemos la sordera mitocondrial, mucho menos frecuente. Esta se descubrió hace unos poquitos años. La mitocondria es un órgano de nuestra célula que le da energía a la célula para que se mueva y todo. Pues se descubrió que el DNA de esta mitocondria, tiene DNA, también puede causar enfermedades. Dentro de las enfermedades que pueden causar el DNA de la mitocondria está la susceptibilidad a los medicamentos ototóxicos. La presbiacusia también se ha asociado a daño mitocondrial. Ahora, las mitocondrias solamente se transmiten por rama materna, de tal manera que esta herencia solamente la transmiten las mamás. Sí la pueden transmitir a niños y niñas, pero únicamente el origen es materno. Si el hombre tiene mitocondrias alteradas que venían de su mamá, no lo va a transmitir a su descendencia. ¿Qué pasa aquí? Que cuando se da la unión del óvulo con el esperma, las mitocondrias del esperma se pierden. No entran, la información genética única que entra es la del núcleo del esperma. Y las mitocondrias de la mamá ahí estaban y ya tienen la herencia. Entonces, este tipo de herencia es muy reciente, bueno, unos añitos, que se descubrió y no es tampoco tan frecuente, pero sí en patologías importantes de la audición, como es susceptibilidad a aminoglucósidos, como es presbiacusia y algunas enfermedades sindrómicas que cursan con sordera y daño neural, están también por daño en la mitocondria. Enfermedades de envejecimiento. Y bueno, este caso, que es el único, este árbol genealógico es de una familia china, donde vieron que la transmisión de la sordera se daba únicamente por la rama paterna. Estos cuadritos que ven aquí en un árbol familiar nos indican varones y los circulitos mujeres. Entonces, una sordera dominante, siempre vamos a ver en todas las generaciones un afectado. Vean este árbol donde tenemos 7 generaciones. Desde la primera generación identificaron un ancestro varón con sordera hasta la generación 7. Todas las generaciones tienen miembros afectados. Es el único caso que se conoce. De hecho, algunos médicos ni siquiera saben que existe. No, ¿cuándo? Si en el Y no hay nada. En el Y sí hay algunas enfermedades asociadas. Esta es una tabla nada más representándoles los tipos de sorderas. Aquí tenemos las dominantes. Nuevamente la tabla, les digo que se mueve a diario. Son 67 aquí, las recesivas 105. Las ligadas al X, que son 6. Aquí solo pusieron las que tienen gen asociado y las mitocondriales. Pero entran a la página de Hearing Loss, esta página, y les salen las tablas del gen afectado, cómo se comportan, etcétera. Son tablas y tablas de tipos de sordera. Otro ejemplo de cómo la probabilidad es para cada embarazo, la herencia recesiva, donde marcamos aquí el 25% de los hijos pueden ser sanos, el 50% pueden ser portadores y solo un 25% pueden ser afectados. Esto es en la recesiva. A diferencia, este es un árbol familiar recesivo.
En un árbol familiar recesivo tenemos padres oyentes, aquí tenemos a la mamá, tenemos al papá. Oyentes, marcamos a los que son con sordera en rojo. Tiene un niño y tiene una niña afectados. Por aquí tuvo un tío abuelo una tía abuela materna afectada. Y hay algo que sucede mucho en la comunidad sorda. Y cuando se nos presenta la sordera recesiva, estamos pensando en endogamia y consanguinidad, ¿sí? Porque la probabilidad de que se junten dos genes recesivos es muy, muy baja. Entonces, para que se junten, por ahí tuvo que haber algo. Entonces, siempre investigamos en genética de qué población vienen, de qué estado, apellidos, que se acuerden, si saben que compartían abuelito, tatarabuelito por ahí. En este caso, esta familia, estos papás eran familiares en algún grado, y esto es lo que hizo que coincidieran el gen para la sordera. Entonces, esto es muy frecuente en las recesivas. Tenemos endogamia y consanguinidad. Por decir, hay una comunidad de menonitas que son sordos, pero es una población cerrada donde solo se casan entre ellos, entonces mantienen todos los genes que ellos quieren preservar, el color de piel, X, y la sordera dentro de estas características que ellos preservan es más frecuente. Esto es a nivel molecular. Les decía, la primer sordera que se describió fue la DFNB1, que hay una proteína que está alterada, que es la conexina 26, es la más frecuente de todas las recesivas, y se ha estudiado incluso a nivel de oído interno en qué parte específica del oído interno está afectando la función. Proteína conexina 26, el gen es GJB2 y DFNB1, la más frecuente. La mitad de todos los casos caen en esta, es la primer causa de sordera no sindrómica. La segunda causa es esta, la conexina 30, este es el gen afectado, y también tenemos bien ubicado aquí estas partes en azul, son las partes del oído, de la cóclea, que están afectadas por este gen. Esta es una tabla de las sorderas dominantes, y aquí nada más les quería recalcar nuevamente este punto. Vean, la DFNA1 es una sordera neurosensorial progresiva, casi las dominantes son progresivas o de presentación tardía, a frecuencias bajas, y tenemos por aquí, por ejemplo, esta que es bilateral, de severa profunda. Entonces, esta combinación es lo que nos hace todos los diferentes tipos de sordera. Tenemos la sordera autosómica dominante, como se presenta, ya les había platicado, 50% de probabilidad de tener descendencia sorda y 50% de probabilidad de tener descendencia oyente. Aquí tenemos un árbol familiar de sordera dominante. En todas las generaciones tenemos afectados. Es una característica de las sorderas dominantes. En las recesivas los papás generalmente son oyentes. Entonces, solo vemos afectados en una generación, pero en generaciones arriba no vemos afectados. Estos son algunos de los genes que se han encontrado asociados a sordera. Actualmente hay como 85 genes asociados a sordera. Se cree que van a encontrar muchos más. Y estos genes específicamente alterando funciones de órganos, del órgano de Corti en particular específico. La sordera más frecuente recesiva, la más frecuente dominante y la más frecuente ligada al X. Ahora vamos a hablar de sorderas sindrómicas. Hay alrededor, les decía, más de 700. Únicamente vamos a hablar de unos ejemplos. Las sorderas sindrómicas van a incluir malformaciones de oído externo, oído medio u oído interno. A veces no hay malformaciones, pero sí hay daño de oído interno y hay sorderas sensorineurales, neurosensoriales, etc.
o puede haber sordera como causa secundaria a este síndrome. Por decir, hay síndromes de acumulación metabólica, se acumula grasa en todos los tejidos, se acumula grasa en las células del oído y esto lo dañan y causan sordera. Entonces la sordera es ocasionada por una característica del síndrome en particular. Aquí tenemos el síndrome de Waardenburg. Es un síndrome que cursa con sordera neurosensorial congénita y aparte con alteraciones de pigmentación, que puede ser el mechón de pelo blanco, los ojos de color, puede ser un solo ojo, claro, o pueden ser los dos, o un pedacito del ojo, manchas en la piel, manchas blancas en la piel también. Les decía, sordera neurosensorial, a veces cursan con labio y paladar hendido. Hay varios tipos de sordera, de síndrome de Waardenburg. Hay 6 tipos. Los más frecuentes es el tipo 1 y el tipo 2, que se diferencian por la distancia entre los ojos. La distancia más separada o distancia normal. Tipo 1 y tipo 2. Este es un síndrome, 50% de probabilidades de pasarlo a la descendencia, y se han identificado algunos genes, son estos genes que se han identificado asociados a este síndrome. El espectro óculo-aurículo-vertebral es una entidad que cursa con malformaciones en ojo, el dermoide epibulbar que se llama, malformaciones en todo lo que es el tercio medio de la cara, malformaciones de oído, atresia de conducto auditivo. La cara puede estar la mitad de la cara más chica y puede acompañarse de otras alteraciones. Este espectro incluye varios síndromes, por eso no se maneja como síndrome, sino como espectro. Cursa con sordera conductiva básicamente, pero también con sordera neurosensorial. El síndrome de Crouzon es un síndrome que se ocasiona por un cierre prematuro de las suturas craneales, es dominante, se ha encontrado el gen que lo ocasiona, y aquí tenemos a los padres que decimos, hay un padre seguro, portador. Vean, esta familia autorizó a la autora a publicar su foto. Las características del síndrome de Crouzon es una craneosinostosis que cursa con sordera neurosensorial y sordera conductiva. Aquí hay 3 afectados, papá, mamá e hijo, y aquí esta persona no está afectada, que creo que es una hermanita. Un síndrome que el niño, de los que se confunden, por decir, el síndrome de Jervell y Lange-Nielsen, o forma recesiva del síndrome de cutelargo, es un síndrome con sordera neurosensorial congénita profunda. Pero después los niños, en la infancia, empiezan a sufrir convulsiones. Los confunden con convulsiones, pero en realidad son ataques sincopales. El corazón les está fallando. Muchos de ellos mueren de 1 a 3 años, los que tienen este síndrome. Y luego en la adolescencia, de 12, 18 años, es otra, cuando los meten al deporte en la escuela X, llegan a morir, porque tienen el ritmo cardíaco lo tienen prolongado, un intervalo en la frecuencia cardíaca que miden es muy ancha, y esto les ocasiona síncopes. Entonces, ahora les implantan un marcapasos que cuando viene la crisis, les da una descarga eléctrica y los revive, ¿no? Prácticamente los revive porque mueren por segundos. Bueno, este síndrome nos tocó conocer una familia, de hecho se publicó. Los niños los tenían diagnosticados como sordos con epilepsia. Entonces, a ver, pónganlos a enojar para que le dé su ataque epiléptico, y en realidad era una crisis sincopal, no era una epilepsia. Una comunidad muy cerrada, endogámica, consanguínea. Entonces, conocimos a
a los 3 jóvenes, que ahora solo queda uno vivo, ya murieron 2, y murieron en la adolescencia. Síndrome de Pendred, sordera neurosensorial congénita, problemas vestibulares, hipotiroidismo, el bocio o la gota, que se llama, y el 40% de estos se empieza a presentar en la adolescencia. Ligada al X, ya les había yo platicado, aquí tenemos cómo las mamás son portadoras y lo transmiten a los hijos varones. Los hijos varones lo transmiten a sus hijas, pero solo son portadoras. El árbol de la ligada al Y. Y hay otras formas de sordera que no está muy claro porque no hay otras características que conformen un síndrome, pero tampoco es la sordera neurosensorial sola. Como es la autoesclerosis, que el hueso se empieza a engrosar, puede ser el hueso del oído medio o puede ser el hueso del oído interno. El síndrome de Meniere hereditario, que es vértigo, ¿sí? Y malformaciones de oído interno que solo tienen la malformación que causa sordera, pero no hay otra característica. Entonces, estas son otras formas de sordera hereditaria, no tan frecuentes. Dentro de las sorderas, las anomalías de oído interno, el 30% de los niños con sordera pueden tener malformación de oído interno. ¿Cuándo sospechar que una sordera es hereditaria? Todo lo anterior fue lo teórico. Pues cuando llega el paciente al audiólogo, al médico, primeramente, si existen antecedentes heredofamiliares, si existe otro familiar con sordera, podemos sospechar que puede ser de causa hereditaria. Si en la familia tenemos características dismórficas, por decir, todos tienen el mechón blanco y solo uno tiene sordera, entonces podemos estar pensando, bueno, esta es una sordera a la mejor dominante. Si tenemos un fenotipo conocido, como sería el síndrome de Down, ya todo el mundo conoce este niño, aunque no sea, les decimos diagnósticos de camión, es un síndrome de Down, ¿no? Conocemos sus características clínicas. Entonces, ya si sabemos que esa característica clínica cursa con sordera, podemos sospechar que nuestro paciente lo tenga, ¿no? Personas que no tengan ningún antecedente de riesgo para sordera. El niño nació sordo, le buscaron, no tuvo antecedentes en el embarazo, durante el nacimiento. No hay nada que nos diga que ocasionó la sordera o que la adquirió. Entonces podemos pensar que es de causa hereditaria y que no la vimos. Y cuando ya hay un hermanito diagnosticado, incluso actualmente tenemos pruebas moleculares, entonces ya tenemos el hermano con pruebas moleculares de sordera. Antes de saber que el bebito la tiene o no, se le empiezan a hacer los estudios para descartarlo muy tempranamente. Estos son los factores de riesgo que intervienen en la inclusión e integración de las personas sordas, y uno de esos factores es que haya un buen diagnóstico genético, o sea, que haya un diagnóstico certero. Es para que haya una integración temprana. El papel de la genética en el diagnóstico de las sorderas es muy importante. Queremos familias informadas, que estén bien asesoradas, y en base a este asesoramiento y a esta información que les demos, ellas tomen sus decisiones. Por decir, en Cuba hay unos estudios que les preguntaron a la comunidad sorda: si tú sabes que tu niño va a nacer sordo, ¿qué harías? En Cuba dijeron la gran mayoría, pues yo abortaría. En otras comunidades, en una comunidad sorda de Estados Unidos, se les aplicó la misma pregunta y dirían: no, yo sí sé que es oyente, lo aborto, y si sé que es sordo, permanece el embarazo. Y otras, en Reino Unido, incluso seleccionan sus embriones sordos. Entonces, todo depende de la información y qué hacemos con la información. Tenemos que estar bien informados y tiene que ser diagnósticos muy certeros. Estos son los estudios que hace el genetista para llegar al diagnóstico certero de la sordera.
Los genéticos y moleculares son los más certeros y en México apenas los estamos iniciando, en muchos países ya cuentan con ellos. Y nada más 2 casos de estudio ya para concluir. Esta familia nos accedieron a donarnos su muestra de sangre para estudiarla. Ambos padres sordos, los hijos sordos, pues pensamos, pues recesiva tal vez. Ambos padres son homózigos, recesivos, y a todos los hijos. Pues cuando se hace el estudio molecular, encontramos que el papá portaba una sordera dominante y se la transmitió a los 4 hijos, y la mamá portaba una sordera recesiva. Y algunos de los hijos, 2 de ellos, también tenían el gen recesivo para sordera. Entonces, la complejidad, o sea, el árbol genealógico nos da un riesgo empírico. El estudio molecular nos los aclara. En este caso, pensamos en una sordera recesiva, solo tenemos una generación con afectados y arriba algún abuelo afectado, es recesiva, ¿no? Este estudio no se ha concluido, solo salió negativo para conexina 26 y conexina 30, pero aún no encontramos el gen que lo ocasiona. Y bueno, más del 50% de las sorderas son de origen genético, la más frecuente la DFNB1, el gen más frecuente el GJB2, y los genes y el espectro de mutaciones difieren en distintas poblaciones. En México no las conocemos y estamos tratando de entenderlas. Les dejo mi correo, dudas, comentarios. A lo mejor aquí no pudimos abarcar algunas cosas, con confianza diríjanse a mí y las tratamos. Familias con sordera también las estamos estudiando. Entonces, adelante a sus preguntas y comentarios. Si alguien tiene alguna consulta, estamos sobre el tiempo, pero yo creo que unas 3 preguntas pudiéramos realizar. Por favor, les pido las escriban en el chat. Tenemos aquí ya unas preguntas. ¿Cuáles son los primeros signos de una pérdida de audición? Los primeros signos de una pérdida de audición: que el niño no responde si los padres son oyentes, no responde a la voz de los padres. Si el niño no responde al ruido del medio ambiente, dice la mamá, pues me di cuenta porque se me cayó la cacerola y el niño ni se movió. Ese es un signo. Otro de sospecha primario es que el hermano ya tenía sordera. Entonces los papás están esperando al otro y lo están observando a ver si escucha, le muévenle, ¿no? Y bueno, hay una cosa, la vía auditiva madura. A veces les hacen el estudio de potenciales y dicen, nació con deficiencia, pero a medida que le dan terapia, que lo estimulan, que la vía auditiva madura, a los 7 meses, 6 meses, el niño ya sale con audición normal. Y llega a suceder. Otra pregunta. ¿Se puede atrasar el proceso de envejecimiento del oído? Hasta la fecha no. Hay investigaciones que están buscando protegerlo por lo menos de daño. Cuando hay cosas que lo dañan, o sea, crean modelos, le dañan el oído y luego le ponen algo para protegerlo. A ver, sí se ha visto algunos factores que protegen el oído de daño. Del envejecimiento, no. Me supongo que intervendrán los mismos que oxidación, pero en realidad no se ha estudiado del todo. Antes de pasar a la siguiente pregunta, nos comentan, saludos desde Uruguay. En lo personal estoy realizando una investigación de los síndromes que dan sordocegueras. Muy interesante su trabajo, me pondré en contacto con usted. Silvia Siger, podrás encontrar el correo si nos autoriza a publicar. Claro que sí, mi correo está publicado. El síndrome de Usher, de los síndromes con sordoceguera, son de los más frecuentes, y los genes que causan Usher también se presentan mucho
Bueno, nosotros los hemos encontrado en pacientes que no tienen el gen que da Usher, lo hemos encontrado en pacientes con sordera que no tienen alteraciones oftalmológicas. Entonces eso también se ha observado bastante, pero comunícate conmigo en lo que te pueda ayudar, adelante. Miriam Juárez, de CEP, pregunta, ¿qué tan funcional es usar auxiliar auditivo cuando se cuenta con sordera profunda? Obviamente depende de lo que te diga tu audiólogo. El audiólogo tiene que hacerte tu estudio, te tiene que probar el auxiliar si te va a dar ganancia. Si no te va a dar ganancia, no te lo va a recomendar. Actualmente sabemos que están los auxiliares, están los implantes cocleares, pero no todo es para todos. Depende de toda esta variabilidad de características de la sordera que hay, de eso va a depender el auxiliar. Por eso a veces pasa que dicen, nos donaron 150 auxiliares o 1,000,000 y los regalamos y no son funcionales porque no están aplicados al tipo de sordera. Entonces, el único que te lo puede responder es tu audiólogo, generalmente de sorderas profundas, pero hay que ver la ganancia del auxiliar. Otra pregunta, ¿por qué es diferente un sordo con implante coclear? ¿Por qué es sordo? ¿Es diferente? ¿Por qué es diferente? No es diferente. El tipo de gen que está causando la sordera, sí se ha visto que algunos tipos de sordera, según el gen afectado, son más eficaces los implantes cocleares. Sí, dependiendo de lo que está afectado, el nervio, pero eso el otorrino y el audiólogo, siempre hay que trabajar en equipo inter y multidisciplinario. Audiólogo, genetista, otorrino, sobre todo en implantes cocleares, pediatra. Entonces, no son diferentes, simplemente deciden quién es candidato y quién no al implante coclear según sus características. ¿Hay otra pregunta? ¿Existe algún tratamiento de cura para la sordera? De cura para la sordera, actualmente no. A nivel investigación, se están intentando muchas cosas, cultivos del órgano de Corti y luego intentar implantarlo nuevamente, pero el órgano de Corti es muy, muy complejo. Ahora están tratando como proyecto de investigación células madre, células indiferenciadas, diferenciarlas a células ciliadas para restablecer la sordera. Pero estamos en fase muy temprana de investigación para que de eso se traslade al paciente, tardan unos añitos todavía, pero sí ya hay, afortunadamente ya hay varias investigaciones enfocadas a curarla. Tenemos más preguntas, son como 4 o 5 más preguntas, pero le vamos a pedir a Jorge Santiago que nos apoye, que se las haga llegar y él a través de Facebook pueda dar respuesta a las preguntas que nos hicieron falta. Claro. La última pregunta ya, Mayra Juárez pregunta, ¿qué precio tiene un estudio de genética para determinar? Varía según el gen que busquemos. Actualmente, por decir, el gen que es más frecuente, el de conexina 26, hay 3 mutaciones más frecuentes, pero dentro de esas 3 todavía hay 100. Entonces, por decir, aquí en México estaban ofreciendo baratísimo, digo yo, creo que a 8,000 pesos, el tamiz neonatal que incluía la detección de uno de los genes, pero una sola de las mutaciones son 100, 3 más frecuentes, la más frecuente. Ahorita, como estamos en México a nivel de investigación, si se los hace el hospital infantil o si se los hace el hospital, el hospital, el que está en centro médico, el general, el hospital general, o nosotros solo estamos estudiando familias, es gratuito. Es gratuito y hay genes muy raros que están en 20,000 pesos, de 20,000 pesos el estudio. Nosotros colaboramos en esto con un instituto en Estados Unidos, con Miami, y nos dicen que ellos buscar cada gen les cuesta $2,500. Buscar cada gen, a veces nos buscan
nos buscan en todo el genoma del paciente y dicen, no sabes lo que nos cuesta estudiar cada paciente que nos manda. 2.500 el gen y tenemos tan solo 87 descritos. Si buscan los 87, todo lo que se hace, se busca primero el más común. Si salió, que es el más barato ahorita, porque es el primero, si ya salió positivo, pues ya. Pero todos los que salen negativos entran a este tamiz que es carísimo. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Por favor, ya no lo sabemos nosotros el procedimiento. Permítanme. Esto toma. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Quiero agradecerles a Cristina Salazar, a Mayra Juárez, a Unión Héctor, a Silvia, Karime, María de Jesús Valdés, Víctor Sotero, Karime, Laura y a todos los que nos estuvieron acompañando a través de redes sociales. Los esperamos. La siguiente sesión va a ser el próximo 26 de octubre. Va a estar a cargo del maestro Daniel Martínez Gámez de Hermosillo y el tema va a ser características de la educación bilingüe y bicultural a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias a todos. En Hermosillo serán las 2 de la tarde. Gracias por su participación y apoyo a esta sesión. Gracias.